El título de esta mañana es Padre nuestro que estás en los cielos. La escritura es en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Nos vamos a enfocar en nuestro Padre Celestial, pero quizá no de la forma rutinaria en la que nosotros normalmente tendemos a enfocarnos en nuestros padres. Cualquiera puede ser padre, pero muy pocos llegan a ser papás. La forma en que mi hija me llama es bastante singular. Pa. Cuando me necesita, cuando quiere algo, pa. Ya sé que la reconozco aún por el sonido de su voz, mi hija. Pero para que ella me llame pa, yo me lo he tenido que ganar, yo me lo he tenido que merecer. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana. No cualquiera puede llegar a ser un papá. If you have your Bibles, I have the Berean Standard, and I will explain for you why I have the Berean Standard. If you have a different version, please let me know. I'm interested in your versions. Malachi says, a son honors his father, and a servant his master. But if I am a father, where is my honor? If I am a master, where is your fear of me? Says the Lord of hosts. Then he goes on to specify that he is telling this to the priests. He is telling this to the people that were close to him, the ones that we were supposed to serve him, those that were supposed to be in close communion with him. He goes on to say, if I am your father, where is your respect? If I am your father, do you honor me as a father? In the Old Testament, whenever the Lord would express himself as a father, would be in order to correct and chastise Jerusalem. However, he was more than a father, he was a daddy to them. Let me explain. Mi versión es la Berea, es la estándar Berea. Sin embargo, si usted tiene una versión diferente, ahora le voy a decir por qué escogí esta versión, porque la mayoría no tiene la palabra honor, la mayoría de versiones. Pero la Berea dice de la siguiente manera en Malaquías: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pero si soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy amo, ¿dónde está vuestro miedo de mí? Dice Jehová de los ejércitos. Luego se especifica que se está expresando a los sacerdotes. Pero les voy a explicar que en el Antiguo Testamento, por lo general, un segundo. Tal parece que se me lengua la traba. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor se expresaba como padre, por lo general era para castigar al pueblo de Israel. Pero nos vamos a dar cuenta que Él era más que un padre, era el papá de ellos, y Él se merecía ese título. El Antiguo Testamento se refiere a Dios como padre en algunos lugares, pero el concepto de Dios como padre no es un tema primordial. ¿Por qué? Porque para Israel siempre fue Adonai, el Shaddai, Yahweh, ¿ok? Pero muy pocas veces lo llamaban padre. En el Nuevo Testamento el Señor nos indica a llamarlo Abba, que es lo relacional a papito. Por lo general, cuando los bebés aprenden a caminar, en hebreo, la primera expresión que sale de ellos hacia el padre es Abba. En los niños latinos, ¿cuál sería la primera expresión? Papá. En hebreo sería Abba. En cambio, los escritores del Antiguo Testamento enfatizan nuestra distancia de Dios, lo distante que estamos del Padre Celestial y el respeto que debemos tenerle. Sin embargo, hay algunos textos importantes que sí se refieren a Dios como Padre en el contexto del pecado y el arrepentimiento, tristemente para corrección, no para acercarnos a Él. Y eso es lo que quiero explicarles esta mañana, que cuando lo llamamos Padre es para acercarnos a Él, no para que nos regañe. Esto lo vemos en Isaías 63, 16, 17 y también lo vemos en Isaías 64, 8. Isaías 63, 16, 17 dice: tú eres nuestro Padre, aún Abraham no nos conoce ni Israel nos reconoce. Acá Isaías está diciendo, más que un juez, más que un Dios, tú eres nuestro Padre. Aun cuando descendemos de Abraham, Él ya se olvidó de nosotros. Aun cuando nuestro Padre físico es Israel, Él ya ni nos reconoce, pero en medio de nuestro pecado, tú sigues siendo nuestro Padre Celestial. The Old Testament does refer to God as a father in a few places.
But the concept of God as Father is not a major theme. Why is that? Because in the Old Testament, whenever the Lord would express Himself as a Father, it would be to chastise, to correct. And normally, it will not be something that people were looking forward to. Doesn't that remind you of something? Whenever you were afraid of your dad? Oh, it's a terrible thing. A horrible thing to be afraid of your father. You are supposed to get close to your father and embrace your father, not to be afraid of your father. However, there are some important texts that do refer to God as a father in the context of sin and repentance, not necessarily love. We find that in Isaiah 63, 16, 17, and also in Isaiah 64, 8. Isaiah 63, 16 and 17 says, "You are our Father. You are our Father. Though Abraham does not know us, and Israel does not acknowledge us, you, O Lord, are our Father, our Redeemer from old in your name." What Isaiah is telling the people here is, look people, we have a daddy. We have a father. There is someone that cares about us. There is someone that matters in our lives. That we should love Him and approach Him as a father, not as a judge. Don't be afraid of daddy. Come closer to the Redeemer. He loves you. He is not there to judge you and criticize you. Who said that? Did you know that our Father right now is sitting on the throne of mercy? Mercy seat. Not judgment. We got all this mixed up. And we need to realize that our daddy loves you. Mateo 6:9. Así pues, debéis orar. Padre nuestro que estás en los cielos, sea honrado tu santo nombre. ¿Hay alguna traducción diferente? ¿Alguien tiene una versión diferente? Hermana Gladys. Mateo 6:9. ¿Alguien tiene una versión diferente? Les voy a comentar algo que la mayoría de ustedes no saben. Bueno, se los mencioné hace 2 semanas que hablábamos de la oración, pero para los que nos visitan esta mañana, ¿sabía usted que antes de que Jesús les enseñara a orar el Padre Nuestro, veían a Dios, a Adonai, a El Shaddai, como un juez? No fue hasta que Jesús les dijo, cuando oren digan, Abba Father, Padre Nuestro, Papito querido, mi amado Papito. Y los discípulos lo vieron como dice, ¿pero estás hablando de Adonai? Sí, El Shaddai, Yahweh, es vuestro Padre Celestial. Y Él os cuidará, y os restaurará, y os bendecirá. ¿Yahweh? Sí, Yahweh. También pueden llamarlo Abba. Pero antes de eso, no era así. Antes de eso, le tenían miedo. Lo consideraban como un juez justo y veraz. Lo cual es, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Good News Translation. If you have a different version, let me know. Matthew chapter 6 and verse 9. This then is how you should pray. This is Jesus telling the disciples how to pray. They came up to Him and they said, could you teach us how to pray? They didn't come up to Jesus and say, hey, could you teach us how to walk on water? How to heal people? How to prophesy? That's not what they said. They said, Jesus, would you teach us how to pray? And then He said, do it this way. Our Father in heaven, may your name be honored. I know that your version says something different. Sanctified. Anybody else? Mine says hallowed. 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 Okay. Hallowed did I mean? That's good. Let's give Him honor. That's what He wants. And that's what He deserves. Before this verse, the disciples would look at Yahweh as the judge sitting on the throne, ready to execute judgment. And yet Jesus comes forward and says, hold on a minute, you guys. You're looking at my Father in the wrong way. He is not there to judge you. He is not there to criticize you. He is not there to punish you. He is your Abba. And when Jesus said that, the disciples looked at Him like,
You mean the creator of the universe? He cares about us that much? And he said, yes, he does. You are the apple of his eye. You have a daddy in God. You just need to get a hold of that thought. You just need to bring that thought a little bit closer to your heart. You just need to understand a little bit more and get a little bit closer to your daddy. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Muchos han sido padres en la vida, tristemente por accidente, tristemente por placer, pero muy pocos se ganan el título de papá, o como me dice Jiré, pa. Mateo 23:9. Déjeme explicarle que Mateo 23:9 es un versículo que podemos aplicarlo espiritual y literalmente. Si usted no estudia las Sagradas Escrituras, usted va a malinterpretar Mateo 23:9. Pero si usted estudia las Escrituras, usted ya sabe por dónde voy. Mateo 23:9. No llaméis a nadie en la tierra que os guíe espiritualmente vuestro Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dios le bendiga. Gusto tenerlas acá con nosotros. Ahora me siento completo. Nuestro Padre Celestial es celoso. Es celoso. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado a quien llamamos Padre espiritualmente. Sí puede. Usted puede llamar a su pastor Padre espiritualmente, pero antes de que lo haga, permítame hacerle énfasis. Y no quiero insultar a aquellos que llevan ese título, pero usted sabe muy bien mi opinión con respecto al pastorado. Y se lo voy a repetir por respeto a las visitas. Pero no cualquier zángano se merece el título de pastor. Tiene que tener la unción de pastorado y tiene que tener el espíritu de humildad. Esos con trajes y tacuches ganando miles por una predicación lo hacen por el dinero, no por el amor a las almas. Es por eso que yo le pido que tenga mucho cuidado a quien escucha y a quien llama a usted Padre espiritual. De acuerdo con Mateo 23:9, no cualquiera se gana ese título. El título de papá espiritual, el título de pastor, no cualquiera se lo gana. Se lo tiene que ganar. Ahora bien, hablemos de esto secularmente o físicamente, por así decirlo. Su padre es el que lo engendró, pero su papá es el que lo crió. Póngase a pensar en eso. Yo he sabido de madres solteras que vienen a un nuevo hogar, encuentran a un nuevo esposo, y este nuevo esposo se toma la tarea de cuidar a estas criaturitas, ya sea 1, 2, 3, cuantos traiga la madre, y el hombre se casa con la esposa, pero cría a los hijos. Ese es un papá. Ese es un papá. Porque padre cualquiera. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, pastor, usted la tiene al revés. Papá cualquiera, padre, no. Porque el momento en que usted, sin importar su edad, tiene un crío, usted se convierte en un padre. Porque usted ha aparentado una criatura. Pero para que usted críe a esta criatura, o ¿cómo se diría? Críe a esta criatura, se lo tiene que merecer. Se lo tiene que merecer. Piénselo al respecto. Padre cualquiera, por accidente, por lujuria, por placer, pero papá, muy pocos. Father is not the one who generates, but the one who raises. My version, the Amplified Bible, says in Matthew 23, verse 9. Before I read Matthew 23, verse 9, let me explain that this verse has been misquoted many times. Many times. Because there are those that will call their pastor their spiritual father, and that's perfectly fine. Nothing wrong with that. Just be very, and I mean very careful who you call your spiritual father. That is a title that they have to earn, and not just anyone will. According to the Bible, Matthew 23:9,
Do not call anyone on earth who guides you spiritually your father. For one is your father, he who is in heaven. Amen. Amen to that. I do agree. But there is something that I need to explain to you. You may call your pastor your spiritual father. Nothing wrong with that. Just be very careful. Because the moment you call a man your spiritual father, you are intaking spiritually their DNA. And it could be corrupted. And you could inherit that. Everything can be transferred spiritually. Our spiritual life could easily be infected if you're not careful. Now, you may call your pastor your spiritual father. Just be careful. Make sure that you know the person, that he has earned your title. He has earned your appreciation and your love. Now look at this in a physical or human point of view. Don't call just anyone your dad. They have to earn that title. I've seen ladies come into new homes without family, 2 or 3 children. And it's beautiful when the man marries the woman and brings up the children, just as if they were his. Now that's a dad right there. That's a man that deserves respect and honor. They are not his physical, biological children, and yet he loves them just the same. Very hard to find that type of man. When you do, treasure them. And same thing goes the other way around. When you find a good woman, treasure them. Today is Father's Day, so I'm focusing on the fathers. We gave honor to the mothers, but not just on Mother's Day. I asked my little one, Jide, when do we celebrate Mommy? And she was going to answer right away, but then I gave her the look. And she said, oh, you're going to go deeper, right? Yeah, every day, Dad. And that's exactly how it should be. Only in May, one day, for Mommy? I don't think so. That is very wrong. Aquí viene lo contradictorio y les voy a explicar. En la primera carta a los Corintios, Pablo dice, porque he llegado a ser vuestro Padre en Cristo Jesús por el Evangelio. Un momento, ¿eso está contradiciendo a Mateo 23? No lo está contradiciendo. Porque Pablo se ganó ese título. Porque como papá, usted se tiene que ganar ese título. No que le tengan miedo, sino que se acerquen a usted. No que cuando oigan que ya partió el carro, todos se meten bajo la cama. Que le dé vergüenza, que le dé vergüenza. Esto es particularmente significativo porque él está reivindicando para sí mismo un papel espiritual de paternidad. Pablo se tomó el papel de papá para todos aquellos que alimentaba espiritualmente. Ahora yo le hago esta pregunta, ¿se lo merecía o no? El otro día conversábamos con mi esposa porque ella escucha a este gran líder espiritual, un gran hombre de Dios, un gran teólogo, un gran apologista, un gran hombre de Dios. Pero la forma en que se expresan de él espiritualmente usando la palabra paternidad me parece a mí en lo personal un poquito exagerada, pero ese soy yo el que lo piensa. Y conversábamos con mi esposa porque yo oí esa expresión de un hijo de él espiritualmente. Él tiene muchas iglesias y cuando se reunió con todos los pastores de las iglesias que él vela, lo elevaron. Y yo personalmente los hubiera sentado un poquito, les hubiera dicho gracias por ese aprecio, gracias por ese amor, pero bájenme un poquito, ¿ok? Sin el micrófono yo soy como ustedes, sin el micrófono yo me pierdo entre ustedes. Vale la pena mencionar que Jesús se perdía entre los discípulos. Hollywood no tiene razón. Cuando Hollywood les presenta a ustedes aquel guapetón de 6 pies, rubio, ojos azules, con piel dorada, Hollywood está blasfemando porque ese no era Jesús.
Usted sabe la diferencia entre la poesía y la profecía. A estas alturas, si usted sirve a Dios más de un año, tiene que saber la diferencia entre la profecía y la poesía. La poesía dice, el más bello entre 10,000. Eso es poesía, hermano. Pero ¿qué dice la profecía? No había en él belleza para que nadie lo codiciara. Se parecía mucho a su servidor. Entonces, cuando la congregación eleva mucho al líder, no es bueno. No es bueno. Pero sin embargo acá, Pablo está diciendo, me enorgullezco de ustedes y me siento como un padre espiritual para ustedes. In his first letter to the Corinthians, Paul says, 1 Corinthians 4:15, I became your father in Christ Jesus, that is, though through the gospel. This is particularly significant because he is claiming a spiritual role of fatherhood for himself. What does this mean? Is this contradicting Matthew 23? Not at all. Not at all. Because if you look at 1 Corinthians 4:15 and everything that Paul did and everything Paul went through for the congregation, I promise you, he was their spiritual father. And God himself would honor that. You know why? Because when a pastor cares for the flock, when a pastor is willing to die for the sheep, the Lord will honor that. The Lord will lift them up. So Paul here literally died for the gospel. Now that's what a father does. That's what I'm supposed to do for my children. That is what you do for your children. You are willing to die for your children, not hurt them, not ignore them, not insult them. What kind of father would that be? Not a good father, I tell you. Not a good father. We are for our children, not against our children. La necesidad de ser buenos padres como seguidores de Cristo. Oh, yo soy cristiano. ¿Qué clase de padre es antes de que se llame cristiano? Yo soy evangélico, yo voy a la iglesia. ¿Qué clase de padre es usted antes de que tome ese título? Mateo 7:11. Así que vosotros que sois malos, habla Padre, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Antes de que usted me llame Padre, recuerde una cosa, allá tiene alguien que nunca le ha fallado. Allá tiene alguien que le va a responder a todas sus peticiones. Acérquese a su Padre Celestial. Acérquese más a su Padre Celestial que a su pastor. Y ese es mi no complaint, no, pero ese es mi punto de vista. Que esta congregación se ha acercado tanto a este hombre y cuando hablan de él lo elevan tanto que personalmente yo considero que deberían enfocar esa fuerza, ese amor más, canalizarlo más hacia nuestro Padre Celestial, que es el único que lo merece. No hay nada de malo con amar a su pastor, no hay nada de malo. Donde usted se congregue, quien quiera que sea su pastor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y ámelo, pero más a su Padre Celestial, que es el que fue a la cruz, porque su pastor físico nunca fue a la cruz por usted, fue nuestro Padre Celestial. They need to be good fathers as followers of Christ. It's easy for me to call myself Christian. I go to church every Sunday. Oh yes, of course. May I ask, what is your parenthood like? Are your children proud of you? Are your children happy when they see you come back from work? Do they run to you or do they try to hide themselves from you? The need to be a good father before being a good Christian. The need to set an example at home before we set it out at church. Matthew 7:11. So if you who are evil, speak Father, if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him? It's good to love your pastor. It's good. Channel that love towards the Heavenly Father that went to the cross for you. I'm not saying don't love your pastor, especially in this congregation. I'm just saying that love your Heavenly Father way more than you will ever love your pastor.
He is the one that went to the cross, not me. He is the one that blesses you, not me. I wish and I pray blessings upon you, but I cannot bless you. He is the one that blesses you. Now, He is the one that deserves your heart, your love, and everything. La necesidad de ser parejos, justos e imparciales. Yo detesto cuando alguien que está en posición tiene, ¿cómo se diría? Tiene preferitismo, si puedo usar esa palabra, o falta de mejor expresión. Yo odio cuando alguien que está en una alta posición tiene favoritismo. No debería ser así. Y peor aún, cuando se trata de los papás. Peor aún, cuando se trata de los padres que tienen que mostrar imparcialidad, ven a uno más que a otro. Eso es horrible, eso no es de Dios, y eso tiene que dejar de practicarse en familias cristianas. Que porque este está conmigo siempre, yo lo quiero más. No puede ser así. Usted está hiriendo a esa criatura que está despreciando. Primera de Pedro 1:17. Puesto que invocáis a un Padre que juzga imparcialmente el trabajo de cada uno, comportaos con temor reverente durante vuestra estancia como extranjeros. Nuestro Padre Celestial es justo y los ama a todos por igual. Aquel que cree que Dios ama más a un pastor que al miembro de la congregación no ha estudiado las Sagradas Escrituras. Perdone, no quiero insultarlo, pero es ignorante. Solo porque lleva un título, Dios lo va a amar más. No, Señor, usted no conoce a mi Padre, usted no conoce a mi Dios. Hay miembros que se ganan el amor del Padre más que los pastores. Hay miembros que oran más que los pastores. Hay miembros que buscan más de la presencia de Dios que los pastores. El título no le ayuda en lo más mínimo. The need to be fair, just and impartial. I cannot call myself Christian if I don't love my children the same. I have a 20-year-old autistic and I have a little earthquake, she is 12. I love them both the same. I treasure them. I truly love them with passion because I have received a perfect example. Perhaps some of you don't know this, and I'm not fishing for compassion or pity, but I lost my dad when I was 3 months old. I have no idea what it's like to have a father, but I treasure my children. How's that? You see, psychology says I shouldn't be a good father. You see, psychology says I shouldn't love my children the way I love them. Psychology is wrong. My father is right. I have a perfect sample. He went to the cross for me. He died for me. I love my children. 1 Peter 1:17. Since you call on our Father who judges each one's work impartially, He loves you as much as He loves me. You should love your children all the same. Well, this one looks a bit more than me, and that one looks a bit more than Mama, so I'm going to love it. No, you don't get to choose. You do not get to choose. You just love on them. You just love on them. Well, this one, you see, in our life, we have a very unbalanced family. Very unbalanced. Because that one over there is extremely well behaved. Everybody loves Joshua. Extremely well behaved. But then we have Jireh. We love Jireh. Yes, we do. Yes, we do. She's something else. But you think that I would choose between them? No, I won't. I love them just the same. ¿Están nuestros hijos orgullosos de sus padres? ¿Alguna vez le ha preguntado usted a sus hijos, y debería hacerlo, ¿te sientes orgulloso de mí? Si usted ya conoce la respuesta, trabaje al respecto antes de hacerles esa pregunta. Yo puedo llegar en cualquier momento y hacerle esa pregunta a mis hijos, sin ningún temor, sin nada de nada. ¿Te sientes orgulloso de mí? ¿Puede usted hacerle esa pregunta a sus hijos? ¿Pueden sus hijos acercarse a usted con confianza, sin temor, y decirle, papá, mira, necesito ayuda en esto?
Usted no tiene que ser un universitario, un científico. Es más, ayer, Dios nunca se equivoca. Ayer estaba viendo una película y como estoy en línea no le voy a dar el título para no infringir. Pero es una película que se la recomiendo. No es cristiana, pero es como un documental de un joven que se tuvo que ir de su casa porque sus padres eran millonarios. Cuando falta el amor, no importa que abunde el dinero. Tristemente el joven murió y solamente así los padres entendieron qué brutos hemos sido, pero ya era muy tarde. Entonces, antes de que algo así suceda, entendamos que no es la cantidad de dinero que tenemos, es la cantidad de amor que les expresamos. Are our children proud of their fathers? Are your children proud of you? You should ask them that question. Seriously, you should ask them that question. And if you already know the answer, work on it. Work on it. Work on your children. Have them be proud of you. They should be proud of you. Or are they afraid of you? Are they scared of you? Shame on you. Shame on you if your children are scared of you. You are not a good father. They should run to you. When you come home, they should be looking forward to spending time with you. Proverbs 17:6. Grandchildren are the crown of aged men, and the glory of children is their fathers who live godly lives. Your children should be glory to you, should be giving you honor, should be lifting you up. I was looking into this documental/movie yesterday, and why was it yesterday? Well, I was trying to put everything together, finish up just touching this thing out. And I looked at this documental about this young man, true story. He had to leave home because his parents, they were millionaires. They had tons and tons of money. When he graduated from high school, they said, we're going to buy you a brand new car. Which one would you like? And he said, I am going to buy my own car with my own work. So he went to work at this particular restaurant. He came out with $1,200 and he bought an old Datsun beat up car, and he was extremely happy. He went to college. He graduated with honors. And again his parents, we have money, we can buy your love. And he said, no, you can't. He left home. He went on to make his own life. And unfortunately, he died prematurely, very, very young, 23 years old, almost 24. He left the house when he was 22, and he died a couple of years later. But he left a legacy of, it was a very touching movie, very sad. I learned something. They are not after my money, they are after my love. You don't have to be rich to be a good father. You don't need money to be a good father. En the book of Proverbs, en el libro de Proverbios 17:6 dice, los nietos son la corona de los ancianos y la gloria de los hijos son sus padres. Sus hijos tienen que sentirse orgullosos de usted, papá. Acercarse a usted sin temor. Habrá calamidad, ahora esto es para los hijos. Esto es para los hijos. Ponga atención, hijo, hija. Habrá calamidad y desastre para aquellos que no honran ni obedecen a su padre. Conocemos una jovencita, Dios la bendiga donde esté en el nombre de Jesús. Le ha ido tan mal en la vida. Físicamente se enferma rápido. Financieramente el esposo trabaja y tiene dinero como arroz y no les rinde. Sus hijos no están bien de salud. Yo podría seguir diciéndoles y la raíz de todo es porque no ama ni respeta a sus padres. Y yo estoy seguro que si yo le pregunto, usted conocerá a alguien así. O si hay algo que está sucediendo en su vida y usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá la respuesta está en Proverbios 30:11. Proverbios 30:11. Hay generación de los que maldicen a sus padres y no bendicen a sus madres. Esa es la norma de hoy en día. ¿Le sorprende a usted eso? Porque si a usted le sorprende eso, entonces usted no está actualizado con la sociedad de hoy en día. Porque es normal para los jóvenes insultar a sus padres como que no pasó nada. Pero el libro de Proverbios dice que hay calamidad, viene desastre.
Now, this is for the children, for the sons and for the daughters. We've spoken about parents. Now, I'm going to speak to the children. Listen up, children. There will be calamity, disaster for those who don't honor or obey their father. If we read in Proverbs chapter 30 and verse 11, it says, there is a generation of those who curse their fathers and do not bless their mothers. Proverbs 30:11. Now, if that surprises you, then you're not up to date. Stick your head out the window. There is lack of respect for the fathers. They don't honor their mothers, and that is the norm. That is what's happening out there. So, father, mother, there is a very difficult task ahead of you, but you can do it in Jesus' name. And children, you need to respect your parents, because I know this young lady, and I'm sure that you do know someone like that. She's going from calamity to calamity, from disaster to disaster, from sickness to sickness, even her children. Why? Because she hates her parents. She walked away. She doesn't want anything to do with her parents, and last time I talked to her, I said, you need to forgive them. You need to go back. And I haven't been the only one that said that. But they've been mean to you, it doesn't matter, they are your parents. But they hated me, it doesn't matter, they are your parents. You want to be blessed? Learn to forgive. And you will be blessed. Now, here are the good news. El único mandamiento con promesa, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Pero el infeliz nos abandonó. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, honra a tu padre. El infeliz era un borracho. Eso no es lo que la Biblia dice. Honra a tu padre. Pero es que me cuesta perdonarlo. El Señor te perdonó en la cruz, con clavos en sus manos y desnudo en la cruz. Honra a tu padre. ¿Y qué dice? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los eruditos que han estudiado este versículo dicen que cuando la Biblia promete vida, la promete en abundancia. Los eruditos que han estudiado Éxodo 20:12 dicen que cuando Moisés le legó esta ley a los niños de Israel, les dijo, hey, honren a su papá y a su mamá y les va a ir muy bien. Se les va a abrir las puertas en los trabajos, en la salud y emocionalmente van a tener un hogar feliz. Honren a su padre y a su madre. Aún haya sido un borracho, aún haya sido lo peor, honre a su padre y a su madre y le irá bien en su hogar. The only commandment with promise. Exodus chapter 20 and verse 12. It says, honor your father. Why not honor your mother? Why not? Why is the father mentioned first? Okay? I'll touch that point in a few seconds, but let me read. Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother, so that your days may be long, in the land that the Lord your God is giving you. So the Lord is giving you something. And the erudites, those that study the Bible, they explain that in Exodus chapter 20 verse 12, when Moses read it to the children of Israel, what Moses was literally saying was, hey, listen, whatever happens, whatever they do, love your mother and father, your father and mother, and you will be well with your partner, with your children, and there will be many doors that will open in life. Because whenever there is life in the Bible, whenever life is promised in the Bible, it is promised with everything that comes with it. So you actually get the whole enchilada, the whole banquet, if you will. When the Lord says, I will bless you with plenty of days, the Lord is saying, I will give you what you need. I will give you what you want. Just honor your father and your mother regardless. Oh, you don't know them. You didn't know mine either, and neither did I, because he died when I was 3 months old. But that doesn't mean that I was a screwed up father. Psychology is wrong. Jesus is right. And He is your Father. No puedes honrar a tu padre a menos que seas guiado por el Espíritu Santo.
Yo lo entiendo cuando usted dice es que no puedo amarlo porque me hirió tanto. Yo lo entiendo, porque usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo para amar a alguien que no le amó. Perdone usted. Romanos 8:14. Yo creo que es el aire, pero si lo apagamos nos horneamos. Entonces, Romanos 8:14, nueva versión internacional. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Usted no puede ser un buen padre si no es guiado por el Espíritu Santo. Y usted no puede amar a su padre si no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque su padre lo odió y usted ama a su padre. ¿Cómo sé que soy guiado por el Espíritu Santo? Porque lo abandonaron de pequeño y sin embargo usted sigue amando a su padre, a su madre. Eso solamente puede venir por medio del Espíritu Santo. No se jacte de que usted es una linda persona. Sí lo es, usted es una linda persona. Pero si no es guiado por el Espíritu Santo, usted no puede amar a los que le aborrecen. Usted no puede amar a los que le odian. Solamente guiado por el Espíritu Santo. Yo sé que se pueden enfriar los tamales, así que you cannot honor your father unless you're led by the Holy Spirit. Regardless of what you're thinking right now, I cannot forgive him, I cannot forgive her, whatever the situation. You will if you're led by the Holy Spirit. You cannot love your enemies unless you're led by the Holy Spirit. So if you have the Holy Spirit, it will be very easy for you to forgive and forget. To love those that hate you. And that goes in different ways. It could be at work, it could be at home, it could be everywhere. Regardless of your financial, emotional, and physical stand, if your spiritual standing is strong in the Lord, you will succeed. Everything matters when it comes to your spiritual life. Romans 8:14. For those who are led by the Holy Spirit of God are the children of God. You cannot call Jesus your Father unless the Holy Spirit leads you to. That's why every time I ask someone, do you recognize Jesus Christ as your God, Father, and Savior? If they say yes, they are led by the Holy Spirit. But if they are hesitant, like, well, that's not what Mom and Dad told me, they need to open up spiritually and realize that Mom and Dad were not always right. Yes, you hear me right. Mom and Dad were not always right. You know why? Because they are human beings just like you and me. Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Be kind, be loving, practice patience. I'm going to share something with you. It's not in the Bible, but some of you know that one of my hobbies is the study of psychology. So this psychologist said, someone went into the lake, wanted to be alone, and he began to row in the little tiny boat, dinghy they call it. He got into the dinghy and began to row in the middle of the lake, and then he breathed easily and said, finally alone. All of a sudden he is bummed. He looks around thinking that there is another person rowing a boat, and he got angry and said, how dare you? He turns around and the boat is empty. And he's like, oh, it was just the wind. Do you understand what I'm trying to tell you? Anger, you can control it. That person was in the middle of the lake by himself and got so infuriated, so angry at no one. You can control anger. So before you discipline your children, control your anger. You are alone in the lake, there is no one else. Proverbs 1:8. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. It is my job to instruct my son and to lead him and guide him and becoming a good husband. When he gets married, he will remember everything that went through in our household.
So it is my job to set a good example. That tomorrow there will be a very lucky woman married to a man that went through a happy home. That's looking for a happy home himself. Efesios 6:4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No provoque a ira a sus hijos. Si cometen un error, recuerde que usted también los cometió. Usted no es perfecto ni sus hijos. Aprenda a amarlos y ser compasivos. El enojo puede ser controlado. Esto no es bíblico, pero usted sabe que yo sigo a ciertos psicólogos que instruyen sanamente. Y uno de ellos decía que este hombre se metió en un dinghy, lo que sería un cayuco en español. Se metió en un cayuco y remó hacia el centro del lago porque quería estar solo, lejos del bullicio. Y estando en el lago, pudo respirar profundamente y decir, por fin, tranquilo, solo en esta quietud. De repente, alguien le golpea. Y enojado voltea a ver y dice, ¿cómo te atreves? Y cuando se da cuenta, el bote que le pegó era un bote que estaba vacío, no había nadie en él. El viento lo había llevado. Ahora, ¿qué le estoy diciendo con esto? El hombre se enojó solo y con nadie. Psicológicamente usted puede controlar su enojo. Usted puede controlarlo porque así como se levanta el enojo, así también puede aplacarlo. Usted elija cuándo enojarse. No lo haga cuando está corrigiendo a sus hijos. Proverbios 1:8. Esto ya sería para los hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es mi trabajo instruir a ese flaco para que cuando él encuentre a su amada sea un buen esposo. Si él llega a ser un esposo horrible es porque tuvo un padre horrible. Yo soy un ejemplo para él. Me está viendo con ojos cerrados. Me está escuchando con oídos sordos. Yo soy un ejemplo para él. Es mi trabajo instruir. Ahora la ternura, el amor y la paciencia y todos esos beneficios que no tenemos los padres, esas ya son las madres. Las madres van a influir en el ternura para que un día él desenvuelva esa ternura en su esposa. Si él es un hombre tierno con su esposa es porque tuvo una madre tierna. Entonces, madre, eduque a su hijo para que un día la esposa de su hijo venga con usted y le diga, suegra, mil gracias por el esposo que crió. Proverbios 1:8. Algunas veces nosotros no escuchamos a nuestros padres y luego tenemos que pagar un alto precio. Son humanos como nosotros, cometen errores como nosotros. Con esto termino. Según la Biblia, los cristianos no son huérfanos, porque el Espíritu Santo dentro de ellos los identifica como hijos de Dios. Esto lo encontramos en Gálatas 4:5. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción como hijos. Nunca, jamás en la historia se considere una persona abandonada y sola. Si madre y padre le fallaron, su Padre Celestial jamás le fallará, de acuerdo con Gálatas capítulo 4. Romanos 8:16 dice, porque su espíritu se une a nuestro espíritu para afirmar que somos hijos de Dios. Si madre y padre me fallaran, confiado estoy en que aquel que fue a la cruz nunca me va a fallar. En él encuentro todo. According to the Bible, Christians, that is you and me, are not orphans, because the Holy Spirit within them identifies them as God's children. What I was telling you earlier, you cannot call Jesus Father if you're not led by the Holy Spirit. You cannot accept Jesus Christ as your Savior and Redeemer without the Holy Spirit. Thus, you that call the Father Abba is thanks to the Holy Spirit. According to Galatians 4, verses 4 and 5, it says, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. That would be you and me. We were under the slavery of sin, so that we might receive adoption as sons. You are sons and daughters.
Don't ever think that you are alone, that no one cares, that no one loves you. Yes, there is someone. Might not be me, might not be your father, but I promise you that there is someone that went to the cross for you and died for you. According to Romans chapter 8 verse 16, and I bring this to Alandi, smelling really nice already. For his spirit joins with our spirit. That is Abba's spirit and my spirit. They have communion. That we are God's children. There is a Father in heaven that loves you more than you will ever know. There is an old proverb that says, a young man asked Jesus, how much do you love me? And Jesus extended his hands like this. And there were holes in his hands. And he said, this much. He loves you. He cares about you. How much do you love your Father? Your physical father, your spiritual father. How much do you love him? How much do you honor him? Not just on Father's Day. It doesn't work like that. I ask my children and their answer is every day. Every day. Honor your father and your mother that you may be blessed, that you may prosper, that you may go well in life. And set a good example for your children. May the Lord bless you. Father, I thank you for those that are here this morning. And I share with them my heart, my thoughts, and I pray that you will bless them. That you will bless my thoughts, that they will be received and welcomed in their hearts. I'm speaking from a circumcised heart to circumcised ears. That you will bless them, that you will keep them safe. Not just in Father's Day, because that is something that society labels. But you bless them every day in Jesus' name. Padre, te doy gracias por estos que están aquí esta mañana. Y yo te pido, Señor, por ellos. Especialmente por los padres que tenemos aquí, debido a que es el Día de los Padres. Pero la bendición que yo pido sobre ellos, no solamente en el Día de los Padres, pero todos los días. Porque Madre es todos los días, Padre es todos los días. Te pido pues en el nombre de Jesús, que los bendigas hoy y siempre. Y que bendiga lo que estamos a punto de comer, para la honra y gloria de tu nombre. Porque eres tú el que provee, eres tú el que bendice, eres tú el que da, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús bendecimos a los padres. Amén, amén y amén.